versículos 1 al 4. Escuchemos con atención. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto, un leproso se acercó y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice: Mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra de Dios. Vamos. Comencemos nuestra reflexión. Le cedo la palabra al Padre Juan. Su micrófono, Padre. Buenas noches. Es un placer estar con ustedes, reflexionando la palabra de Dios como alimento de vida, como alimento de espíritu. Este texto es uno de los textos más maravillosos que San Mateo tiene. Empezamos a ver unos textos que verdaderamente son grandes en la cuestión de crecimiento espiritual. Están cargados de espiritualidad. Entonces, aunque solamente en 4 versículos, pero tienen una gran enseñanza. Pues vamos a empezar y esperemos en Dios, ¿verdad? Que todo esto que nosotros vemos, pues poco a poco, ¿verdad? Lo vayamos poniendo en práctica. No nos conformemos solamente, decía el Papa Pablo VI, ¿verdad? Escuchar como endulzar el oído, y no se trata de endulzar el oído, de decir, ay, qué bonito, me gustó, y nos quedamos solamente, ¿no? Con eso, sino que esta palabra de Dios, ¿qué me dice a mí? ¿Y qué puedo yo poner en práctica? Vamos a comenzar y les, la reflexión ¿verdad? Les va a dar un buen sabor de boca, es decir, vamos a aprender mucho desde este momento, porque empiezan algunos evangelios, perícopas de San Mateo, que son sumamente extraordinarios. Y empieza precisamente con el leproso, que nos da la pauta ¿verdad? Para iniciar un trabajo espiritual que se llama itinerario en el Señor. Primero, el texto nos dice cuando bajó del monte. ¿Quién? Jesús. ¿verdad? Entonces, antes de bajar, es muy claro, ¿verdad? Tuvo que subir. Entonces, están esas dos cosas que el Evangelio hoy nos proporciona, el subir y el bajar. El subir al monte siempre va a significar estar en la presencia de Dios, siempre. Cuantas veces nosotros escuchemos estas palabras, o se lean estas palabras en el Evangelio, Jesús subió, eso quiere decir estar en la presencia de Dios. Y hay muchos textos que dice que Jesús eh, subió con sus discípulos, y ahí ya está la invitación de que el discípulo también tiene que estar en esa presencia de Dios. Esto es algo formidable que tenemos que experimentar nosotros, subir con Dios, es decir, estar en la presencia de Dios a través de Jesús. El texto dice, cuando bajó del monte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando eh, baja uno lleno de Dios. Es lo mismo cuando uno vive la celebración de la Eucaristía, ¿verdad? Y sube uno al monte. Por eso toda la cuestión del presbiterio siempre es así como un poquito más arriba, significando precisamente esa subida, ¿verdad? Para estar en la presencia de Dios. Es el lugar más sagrado que tenemos
en la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos arriba, estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Y cuando uno baja, pues baja uno lleno, ¿verdad? Lleno de Dios, esa gracia, ¿verdad? Que impregna, ¿verdad? Todo nuestro ser. Y más, ¿verdad? Cuando al terminar la Eucaristía, el sacerdote nos dice, ita misa es, vete, ¿verdad? Vete en paz, ve a poner en práctica lo que aquí has vivido, ¿verdad? Ita misa, ve a cumplir tu misión. Misa viene de misión. Entonces salimos de la iglesia y salimos con la bendición de Dios para cumplir nuestra bendición, nuestra misión. Y de ahí entonces salimos eh, llenos de la presencia de Dios, salimos sanos, ¿verdad? Con la gracia que hemos recibido. Entonces, esta palabra tiene mucha fuerza al iniciar el Evangelio. Cuando Jesús bajó del monte, viene lleno de esta presencia de Dios. Sabemos de antemano que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre, eso lo sabemos. Pero nos pone el Evangelio que esto lo podemos realizar nosotros, que no solamente por cuestiones humanas, sino Jesús quiere compartir lo divino con nosotros. ¿Eh? Eso es lo más grande que podemos nosotros percibir en este texto. Jesús quiere participar de nuestra naturaleza humana, pero también Él quiere que nosotros participemos de su naturaleza divina. Fue siguiéndolo una gran muchedumbre. Esto es interesante. Solamente San Mateo lo vamos a ver más adelante, ya casi es uno de los últimos temas. San Mateo es el único que se atreve a decir, ¿verdad?, que eran más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Entonces, imagínense, ¿verdad?, la cantidad de gente que seguía a Jesús. Una cantidad enorme. Ahora, toda esa gente era gente necesitada. Por eso Jesús dice ahí en la multiplicación de los panes, ¿cómo les vamos a dar de comer a tanta gente? Pues, es tanta gente la que tiene hambre. La situación en el tiempo de Jesús era muy difícil y había muchísimos enfermos. Económicamente, pues no tenía ni siquiera para el medicamento, menos, ¿verdad?, para el médico, no ir a visitar a un médico, no había. Entonces ellos se dejaban, ¿verdad?, a la bondad de Dios. Y hoy vemos un ejemplo muy claro, ¿verdad? Entonces Jesús ve a la muchedumbre y lo primero que siente en su corazón, ¿verdad?, es compasión. Una palabra bellísima que ya se ha repetido muchas veces, con y pasión, ¿verdad? Sentir dolor. Y Jesús sentía dolor al ver a la gente así, toda desamparada, como ovejas, dice, sin pastor. ¿Por qué como ovejas? Porque la oveja es la más dócil. Y entonces en el momento en que tú estás necesitado, te haces dócil a la presencia de Dios. Pues Jesús ve hacia la gente, ¿verdad?, como gente dócil, necesitada. Y empieza entonces lo más maravilloso en el versículo 2. Eh, Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades. ¿En qué ciudad? Pues no lo menciona. Simplemente el texto dice, Jesús bajó del monte, sí, pero él estaba en un lugar, en una ciudad. Entonces no se menciona el lugar de la ciudad. Un hombre lleno de lepra, al ver a Jesús, se postró, le da rostro en tierra. Le rogó diciendo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Estas palabras son un eco en nuestro corazón. La Sagrada Escritura nos dice que estando Jesús en una de las ciudades, no se dice cuál, porque eso no es lo importante, ni tampoco nos dice el nombre del leproso. Las Sagradas Escrituras, cuando menciona el nombre de la ciudad o el nombre de la persona, significan ya algo, ¿verdad? Y el Evangelio, al poner el nombre de la persona o el nombre de la ciudad, pues ya nos quiere decir algo, la interpretación de lo que significa. Y aquí nos damos cuenta claramente cómo vamos a poner Bartimeo, ¿verdad?
Bartimeo. Se pone el nombre en el texto. Entonces, tenemos que indagar qué significa Bartimeo, como Simón, Pedro. ¿Qué significa esto? Eh, el nombre significa, ante todo, pertenencia. Eso es lo primero. El nombre significa pertenencia, cuando se menciona en las Sagradas Escrituras. Y si nosotros tomamos este ejemplo, ¿verdad?, de Bartimeo, Bartimeo se divide en dos partes, Bar y Timón. Así se divide el nombre. Bar eh, quiere decir hijo, y Timón maravilloso. Entonces, Bartimeo es un hijo maravilloso. Entonces, cuando encontramos el nombre, ya nos da un significado. Entonces, ahí es donde comenzamos a reflexionar a través del significado lo que Jesús nos quiere decir. Pero aquí no menciona el nombre del leproso. Entonces, tenemos que indagar por qué no se menciona el nombre, qué nos quiere decir. Inmediatamente, entonces, lo que parece es que al no mencionar el nombre, entonces puede ser que sea un ejemplo, ¿verdad?, una comparación de que ese leproso, ¿verdad?, nos representa a todos nosotros. Y allí empieza este gran reflexión, ¿verdad? Estos momentos de, de tomar, ¿verdad?, el lugar del leproso, ¿verdad? Entonces, al no mencionarse el lugar, nos dice que Él nos representa a todos delante de Dios. Y aquí sí tenemos que tener dos caminos. Un camino como lepra, que es enfermedad física, ¿verdad?, y un camino, ¿verdad?, como lepra, pero lepra del pecado. Ahí están los como las dos interpretaciones, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ir desmenuzando, ¿verdad?, todo este evangelio tan hermosísimo. Y dice que este leproso, eh, cuando ve a Jesús, lo primero que hace es acercarse y postrarse. Esto es maravilloso, ¿verdad? Eh, tenemos que pensar nosotros que un leproso no podía acercarse a la ciudad. Tenía tres cosas fundamentales. Era despreciado de su misma familia, era despreciado de la sociedad. Es decir, tenía que vivir en lugares solitarios. No le estaba permitido vivir en medio de su familia, en medio de una comunidad. Los primeros, era despreciado de la sociedad. Segundo, era despreciado de su vida espiritual. No podía entrar al templo. Entonces, si Dios es un refugio, un encuentro con Dios que nos puede sanar, y te dicen que no puedes entrar, pues, pues es la muerte también para ti. ¿Ya? ¿Quién le puede ayudar? Y el tercero es la cuestión física, psicológica, ¿no? El leproso, al saber que está enfermo, él, él sabe que va a morir. Y su cuerpo se ve desfigurado completamente. Un hombre que causaba horror, ¿no? Horror el simple hecho de verlo, ¿no? Tuve, cuando estaba en el seminario ya hace algunos años, en Iztapaluca, estaba un leprosario. Y como seminarista nos mandaron a hacer una visita a este leprosario. Híjole, qué feo se ve, ¿verdad? El leprosario estaba dividido en tres partes. Los que iban iniciando, los que ya estaban ahí, tenían algún tiempo, y los que ya estaban en etapa terminal. Y ves a una persona leprosa, y cómo te causa, ¿verdad?, esa sensación de horror. La carne, ¿verdad?, se les cae a pedazos, ¿verdad?, se les pudre la carne. Entonces, uno al verlo te causa un horror tremendo, ¿no? Bueno, había una ley del levirato.
Esta ley del levirato está en el capítulo 15 de Levítico. Prohibía a los leprosos, eh, primero, no convivir con las personas, no podían convivir con las personas, eran despreciados de la sociedad. La misma familia no podía estar con ellos. Eh, Esta ley, entonces, no le permitía el acercarse al templo, no lo podía hacer, ¿verdad? Entonces, para él era la muerte. Eso es lo que dice eh, la ley del levirato. Un leproso no puede acercarse. Entonces, ¿cómo entender que este leproso, dice, se acercó a Jesús? ¿Cómo entenderlo? ¿Verdad? Yo creo que aquí lo primero es que nosotros tenemos que vencernos a nosotros mismos. El principal enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y aquí entonces pues, comenzamos ¿verdad? A encontrarnos por el otro camino. La lepra no solamente ¿verdad? En su cuerpo, ¿verdad? Que te va dañando, que te va destrozando tu cuerpo, tu rostro, sino también la lepra del pecado. Tenemos que tener ese valor para acercarnos a depositar nuestra enfermedad, nuestra lepra, ¿verdad? En las manos de Jesús. Tenemos que ser fuertes y valientes para poder acercarnos y decirle, Señor, aquí están mis pecados. Hay que tener valor para hacerlo. A mí también me cuesta, como a ustedes, cuando tengo la necesidad de confesarme y le digo a un hermano sacerdote, Padre, me confieso, me cuesta también, ¿verdad? Pero hay que tener ese valor, porque sabemos que vamos a recibir algo maravilloso. Eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros. Bueno, pues eso fue lo que motivó a este leproso, ¿no? El ver a Jesús y acercarse. Ahora, tenemos que ver esto. No lo ve solamente como hombre. Él sabe que lo puede curar. Él sabe que lo puede sanar. ¿Verdad? Por eso se le acerca. El leproso no se acercaba a su familia, pues no podían curar, no tenían los medios. Por eso no se acercaban. ¿Verdad? Pero cuando él ve a Jesús, él no solamente lo ve como en su naturaleza humana, sino lo ve como Dios. Él sabe que lo puede curar. Ve entonces la divinidad de Jesús. ¿Verdad? Y es lo que nos muestra a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos contemplar también la divinidad de Jesús? Y eso es lo más triste que a veces puede pasar, ¿verdad? Que nosotros participamos del gran milagro eucarístico, presencia real de Dios, y muchas de las veces no alcanzamos a ver esa naturaleza divina, porque a veces no lo queremos recibir. Y aún cuando estamos ¿verdad? Enfermos de esta lepra de pecado, no queremos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no alcanzamos a ver que realmente la presencia real de Dios está ahí, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ver la presencia real de Dios. ¿Verdad? Bueno, pues este leproso nos pone el ejemplo. Lo primero que hace es verlo. Esto es formidable, ¿verdad? Esa mirada de amor, ¿verdad? Que se dice Edom, mirada de amor. Así tenemos que ver nosotros a Jesús, con esa mirada de amor, ¿verdad? Esperando de la divinidad, de la presencia de Dios, esperando ser curados, esperando ser sanados, perdonados. Este leproso se acercó a Jesús. O sea, se arma de valor sabiendo que lo puede curar. Y se postró ante él. Qué palabra tan maravillosa. Jesús ve en esta postración, ¿verdad? La humildad y la sencillez. Hay ocasiones en que, bueno, pues no podemos nosotros, ¿verdad? A veces nos duele
pues nuestras rodillas, nuestras piernas, que a veces no podemos hincarnos, ¿verdad? Pero es tan fuerte el impacto de Jesús, Eucaristía, que por eso caemos de rodillas. Y entonces, al verlo, inmediatamente lo tenemos que ver con esa mirada de amor. Y ofrecerle, el leproso le ofrece, ¿verdad?, su enfermedad. Ahora pues nos podemos ofrecer, ¿verdad?, nuestros pecados. Y tener esa certeza de que Jesús nos puede curar, nos puede perdonar. Se postró, prosquénesis, una palabra hermosísima, prosquénesis. De ahí viene la kenosis de Jesús. ¿Qué es la kenosis? En alguna ocasión le pueden preguntar, ¿verdad? Oye, ¿tú qué vas a misa? ¿Qué es la kenosis de Jesús? En la carta a los Filipenses, San Pablo, nos dice que Jesús, siendo de condición divina, siendo grande, no hace alarde de esta categoría de Dios, sino al contrario, se anonada a sí mismo, se rebaja, se humilla y se hace un pequeño, una laguna, ¿verdad? Siendo grande, se hace pequeño. Bueno, pues Jesús ve a este leproso, ¿verdad?, que se postra, ¿verdad? Entonces, para él es kenosis y para nosotros es proskénesis. ¿Verdad? Es decir, después de él, ¿verdad?, siempre. Primero Jesús, después de, con toda sencillez y humildad, este leproso se postra. Me gusta mucho esa imagen, ¿verdad? Hay un cantito hermosísimo, muy hermosísimo, ¿verdad?, que dice, sacerdote para siempre quiero ser, ¿verdad? Y dice, me postré, y por la gracia de Dios me levanté, ¿verdad?, sacerdote. Entonces, se postra un hombre y se levanta un sacerdote. Bueno, pues aquí igualmente, al postrarnos nosotros, al contemplar la presencia de Dios, se postra una persona pecadora y se levanta una persona llena de gracia. Ha contemplado la presencia real de Dios, ¿verdad? Hemos descubierto la divinidad de Jesús. Entonces, se postró ante él. Y esto es formidable. Él entonces, el leproso, le dijo a Jesús. Nuevamente, ¿qué le dijo? Si quieres, Señor, puedes curarme. Vean ustedes las palabras, la humildad, la sencillez que este hombre tiene. No le exige, no, no le pide con esa exigencia, ¿verdad? Mira cómo estoy yo, mira cómo sufro, mira. No, Señor, si tú quieres, puedes curar. Y Jesús se le queda viendo, ¿verdad? Si quieres, puedes limpiarme. Estas dos palabras que vamos a descubrir, ¿verdad? Primero, Jesús se cuestiona, ¿verdad?, si puedes. Dice, si quieres, puedes curarme. Si puedes. Jesús lo puede hacer. De él salen fuerzas curativas. De ahí la palabra dinamis, que quiere decir así como fuerza, ¿verdad? Y recuerden ustedes, ¿verdad?, cuando aquella mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años, que se acercó a tocar a Jesús. Y Jesús sintió inmediatamente que salió una fuerza curativa. Y Jesús buscando, ¿verdad?, quién lo había tocado. Y Jesús la descubrió. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha curado. Pero Jesús sintió que de él salió una fuerza curativa. Entonces, quiere decir esto, que Jesús tiene ese poder, esa fuerza para curarnos. Lo único que hace falta es que nosotros nos acerquemos con sencillez y con humildad a pedirle a Jesús lo que estamos padeciendo. Señor, si quieres puedes limpiarme.
Limpiar quiere decir catarizo, catarizo. ¿Ya? De ahí viene la palabra, ¿verdad? Catarro. A veces decimos, tengo catarro. Cuando tenemos catarro, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está limpiando. ¿Verdad? O sea, todo aquello que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es que a lo mejor una infección, ¿verdad? Bueno, el catarro hace pues que nos limpie. Entonces de ahí viene la palabra, ¿verdad? Catarro, catarizo, que quiere decir queda limpio. Entonces Jesús le dice, sí, sí quiero, ¿verdad? Porque esa fuerza curatoria, a eso vino Jesús, a perdonarnos y a sanarnos. Entonces dejemos que Jesús actúe en nosotros, dejemos que Jesús siga realizando su misión en nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor podemos decir, pero Él ya no está con nosotros, ¿no? Sí, Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Jesús está presente. Y además dijo, ¿eh? Más dichosos aquellos que sin haberme visto van a creer en mí. Nosotros creemos en su presencia. Entonces, cuantas veces nosotros nos podamos acercar a Él, ¿verdad? Por nuestras enfermedades y por nuestros pecados, tener esa conciencia de que vamos a ser perdonados y que vamos a quedar sanados. Jesús entonces extendió la mano y lo tocó. ¡Ah! Hermosísimo esto. Al leproso no se le puede tocar, porque si lo tocas, quedas contaminado, porque es una enfermedad contagiosa, ¿verdad? Y, y, y Jesús pues, quiere mostrar toda su dignidad, todo su poder, ¿verdad? De Dios. El texto dice, se acercó y lo tocó, ¿verdad? Y al tocarlo, le toca su cabeza. Eso es lo primero, ¿verdad? No, ahorita vimos, le tocó su espalda, ¿verdad? No, se acerca a Jesús y le toca su cabeza, ¿verdad? Y tiene un sentido muy, muy grande, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Ponerle la mano, ¿verdad? En su cabeza, ¿verdad? Recuerden que los judíos traen una kipa en su cabeza, ¿verdad? Y la kipa para los judíos es la presencia de Dios, es la mano de Dios, ¿verdad? Que los protege, que los cuida, ¿verdad? Que los fortalece. Por eso todos los judíos traen su kipada, su gorrita. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Se acerca y le pone su mano en su cabeza. ¿Qué quiere decir? La presencia de Dios, ¿verdad? Su protección de Dios, ¿verdad? Le toca su cabeza. Y entonces recupera, ¿verdad? Dios recupera a su hijo. Y esto es maravilloso, ¿verdad? La carta a los Gálatas nos dice que Dios nos eligió desde el vientre materno y nos llamó por su gracia para que nosotros reveláramos a su hijo, diéramos a conocer a su hijo. ¿Cómo podemos anunciar las maravillas de Dios cuando nosotros nos sentimos perdonados? Cuando tú te sientes perdonado por Dios, cuando tú te sientes sanado por Dios, eres capaz de decirlo, de gritarlo, de proclamarlo. San Mateo lo dice, grítenlo, proclámenlo, díganlo, que nada quede en secreto, que todo llegue a saberse. Entonces, tenemos que anunciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en nosotros ha hecho grandes milagros. ¿Verdad? Simplemente cuando tú te acercas a confesar, ¿verdad? El gran milagro que Dios realiza en ti. Dios te perdona y realiza una nueva creación en ti. Por eso la confesión está considerada como un segundo bautismo. En el bautismo dice, radicalmente dejas de ser criatura y te conviertes en hijo de Dios. Nosotros por el pecado hemos perdido esa dignidad de hijo, ¿verdad? Pero cuando nos confesamos,
nuevamente ya somos hijos de Dios. Y entonces por eso Dios busca, ¿verdad?, a su hijo, como cuando va a buscar la ovejita, ¿verdad?, la ovejita perdida, y se la cargó sobre sus hombros. No, no tanto que haya cargado a la ovejita, no, sino cargó nuestros pecados. Esa oveja descarriada, cuando la halló, cargó sobre sus hombros, ¿verdad?, los pecados de él. Eso quiere decir. Entonces Jesús carga sobre sus hombros nuestras dolencias, nuestros pecados, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en un texto paralelo. Es asombroso, es maravilloso la palabra de Dios que nos ilumina para nuestro caminar espiritual. Jesús entonces extendió la mano y lo tocó. Y le dijo, quiero, ahí está la fuerza. Dinamis, la fuerza, quiero, queda limpio. Entonces, este leproso vuelve otra vez con la dignidad, ¿verdad?, de ser del ser humano. Nuevamente vuelve a ser hijo de Dios. Ese hombre, esa persona que era despreciada de su familia, de la sociedad, despreciada del templo, no podía entrar a tener contacto con Dios, y él mismo, ¿verdad?, estaba viviendo en su cuerpo los estragos, ¿verdad?, de la enfermedad. Ahora, este leproso ha quedado limpio. Y Jesús le dijo, mira, eh, ve al templo, ¿verdad?, muéstrale al sacerdote, presenta tu ofrenda, como Jesús lo integra nuevamente a su vida espiritual, ¿verdad? Así pasa con nosotros, como nos integra nuevamente a la vida espiritual, a la vida de gracia, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir de una manera totalmente diferente a la celebración de la Eucaristía? Porque estamos integrados por la gracia de Dios nuevamente a vivir un encuentro profundo con Dios. Y por eso Jesús le dice, ven y preséntate al sacerdote. Intégrate nuevamente a tu vida espiritual. Es maravilloso. Ese hombre que había sido despreciado, ahora es amado. Y preséntale al sacerdote, ¿verdad?, lo prescrito por Moisés. Es decir, que vaya, que se integre nuevamente a la vida, a la vida de gracia. Y vean ustedes entonces, en el Evangelio, en el paralelo de San Mateo, en el Evangelio de San Marcos, vean ustedes entonces lo que dice el texto al final. Ahí el texto que ahorita estamos meditando ya terminó, ¿verdad? Pero vean ustedes en el texto de San Marcos, y dice, ve y preséntate al sacerdote para que te sirva el testimonio, ¿verdad?, de tu sanación. Es lo que dice San Mateo. Pero San Marcos sigue. Pero él, el leproso, así que se fue y se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que Jesús ya no podía presentarse en lugares públicos, en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios. Esto es formidable, ¿verdad? Cómo Jesús toma el lugar del leproso, el que no podía entrar a la ciudad, el leproso, el que no podía entrar al templo, el que no podía convivir con la gente, ahora es Jesús. Toma todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, y ahora el que no puede entrar es Jesús. Y quiere decir que Jesús entonces toma todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados y los hace suyos. Entonces, creo que esto es una buena enseñanza. No podemos nosotros, despreciar la bondad de Dios. Si lo único que quiere Dios es curarte, si lo único que quiere Dios es sanarte, es perdonarte,
Ahora preguntémonos nosotros, ¿por qué no me acerco a Dios? ¿Por qué no quiero curarme de esta lepra de pecado? ¿Por qué cuando voy a la celebración de la Eucaristía, los que pueden, claro, ¿verdad? ¿Por qué no me hinco ante el impacto de la presencia de Dios? ¿Por qué no veo a Jesús? Dice el texto que el leproso lo vio. ¿Por qué nosotros cuando participamos de la Eucaristía nos agachamos, no queremos ni siquiera verlo? Y agachados, ¿verdad? Decir, Señor, yo no soy digno. No, 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 a ver, espérate, espérate. Levanta la cabeza. Estás liberado, levanta la cabeza, ve a Dios, ve a Jesús presente. ¿Cómo nosotros vamos haciendo las cosas, verdad? De otra forma. Eso es un signo, ¿verdad? De rechazo a Dios. Les pongo un ejemplo ahorita. Yo vi mucha gente en la celebración, ¿verdad? Que acabo de celebrar, y había un grupito, una familia, un ser querido que falleció, y venían a hacer la bendición de la cruz. Ni uno de ellos como luz, ni uno. Uno dice, ¿cómo es posible, verdad? Que en esos momentos de encuentro con Dios, nosotros mismos no queremos aceptar. Por eso la invitación es que no solamente nos quedemos en esto, me gustó la reflexión, sí, endulzó mi oído, no, sino ¿qué voy a hacer de ahora? ¿Voy a seguir viviendo con esta lepra que me está dañando? ¿Me he apartado de mis seres queridos? ¿No puedo convivir con ellos? Cuando voy a la celebración de la Eucaristía, no puedo vivir en plenitud del encuentro con Dios porque no recibo la comunión. ¿Esa será una vida de fe? O cuando nosotros tenemos problemas y estamos sufriendo interiormente, ¿quiero seguir viviendo así? ¿No quiero liberarme de esas ataduras en las que estoy viviendo? Estoy sufriendo interiormente, tengo resentimientos, tengo coraje, envidia, hay ira en mi corazón. ¿Podemos vivir así? Por eso hoy entonces la invitación es esa. Así como este leproso vio a Jesús y se postró. Todos estos signos son signos litúrgicos de la celebración de la Eucaristía. Lo vio y se postró. Y postrado hizo su oración. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Claro que Jesús, porque está presente, salen fuerzas curativas y Él te puede sanar. Y una vez que quedas sano, entonces te das cuenta de que tú puedes vivir de una manera diferente toda tu vida espiritual, tu vida psíquica, tu, tu forma, ¿verdad?, de tratar a la gente, a la sociedad, es diferente. Por eso ese texto que hoy acabamos de escuchar, verdaderamente nos tiene que hacer reflexionar. Pues queridos hermanos, los invito a que ese texto mueva nuestro corazón y que en el momento determinado, ¿verdad?, seamos capaces de acercarnos a Jesús con todo ese valor, con, con todo ese sufrimiento que llevamos en nuestro corazón y decirle, ¿verdad?, como este leproso, Señor, si tú quieres puedes curarme y te vas a dar cuenta de las maravillas que Dios puede realizar en ti. Mis queridos hermanos, esa es la reflexión que hoy comparto con ustedes, esperando, ¿verdad?, que Dios haya tocado sus corazones. Vamos a